Hola, hola a todos, seguidores de Bella Psicología, seguidores de mi canal de YouTube. Yo soy Carolina Pulido y hoy les voy a hablar de un tema súper interesante, un tema que nos gusta a todos, saber más allá, y es el miedo. Pero más allá del miedo, porque ya todos sabemos que es una emoción y que pues todos los seres humanos lo sentimos, les voy a hablar un poquito más allá de él. ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene el miedo? Quédense aquí, les voy a contar un poquito más acerca de este tema. ¿Alguna vez has pensado lo que se puede sentir tirarse de un avión sin paracaídas y flotar en el aire? Sí, ¿verdad? Bueno, esto tiene mucho que ver con el miedo y obviamente tú no lo haces porque no quieres morir. Antes que nada, vamos a definir qué es el miedo. El miedo es una emoción básica, primaria, adaptativa y que todos los seres humanos en algún momento la hemos sentido. Eso nos toca a todos, no solamente es a las personas débiles, es a todo el mundo, porque se tiene el concepto de que quien tiene miedo es una persona débil, pleno siglo XXI, ¿no? Es una respuesta emocional a estímulos que nos generan, que pueden ser imaginarios o que pueden ser reales. Desde muy chiquito hemos sentido que el miedo no es algo chévere. De hecho, es todo lo contrario, lo asociamos con el coco, con el miedo a la separación, que nos dejen abandonados nuestros padres. Nos trae malestar porque lo hemos asociado con la separación de nuestras figuras de apego, o a la oscuridad porque algo malo nos va a pasar. Pero definitivamente el miedo es súper necesario porque nos ayuda porque cumple un papel fundamental en la supervivencia. Como hace miles de millones de años nuestros ancestros pudieron sobrevivir gracias al miedo, ya que si se encontraban con un animal salvaje, pues el miedo les permitía salir, huir, escapar para no ser devorados. Ahora es muy parecido, solo que no tenemos que huir de animales, sino de otro tipo de cosas, como por ejemplo las deudas. ¿Quién no le tiene miedo a las deudas de los bancos o una llamada de un banco? En general, el miedo tiene varias cosas importantes, como por ejemplo, cuando tú tienes miedo, muchos sentidos se agudizan, estás bajo un estado de alerta, te vuelves más calculador, te motivas más a hacer algo o a generar un cambio. Entonces, ¿de dónde viene el miedo? Bueno, entonces el miedo inicia en el cerebro, en una estructura muy importante que se llama la amígdala y el tálamo. La amígdala se encarga básicamente de regular las emociones y los sentimientos. También regula las respuestas de satisfacción. Al mismo tiempo tiene una conexión súper directa con el lóbulo frontal en donde se inhiben todas las conductas. Está situada en el sistema límbico y realmente es importante para absolutamente todo. De hecho, si hay una lesión en esta región, probablemente tendremos problemas porque vas a andar por la vida sin miedo y totalmente desinhibido. Sería extremadamente catastrófico. Entonces, vamos a ver. La ruta sería la siguiente. Los sentidos captan el estímulo que nos genera miedo, es decir, lo que nos advierte sobre el peligro. Después, nuestro cerebro lo interpreta y lo pasa por el sistema límbico. Este regula la necesidad de lucha o huida y revisa que toda la información que entra por nuestros sentidos sea codificada de manera exitosa en nuestro cerebro. En ese momento se activa la amígdala y el tálamo. Hace un seguimiento por todo el tronco encefálico. Después de esto vienen una serie de reacciones fisiológicas como por ejemplo el aumento de la presión arterial, el aumento de la velocidad del metabolismo, aumento de la tensión muscular, dilatación de las pupilas, sensación de dolor de estómago, ganas de vomitar, necesidad de temblar. Hay muchísimas reacciones fisiológicas en el miedo. En todas las personas es diferente, sin embargo, pues la sintomatología general pues es más o menos esto. Bueno, entonces existen dos tipos de miedo: el endógeno o genético y el adquirido o condicionado. Entonces, el endógeno o el genético significa que ya está codificado en nuestro ADN. Sin embargo, la gran mayoría de los miedos son aprendidos. Los aprendemos, los archivamos y los codificamos en nuestro archivo, acá, en nuestro cerebro. Y lo usamos durante toda nuestra vida hasta que sabemos hacerle frente. Cuando ya estos miedos se prolongan por mucho tiempo, los llamamos fobias y los asociamos directamente con la ansiedad. En el miedo encontramos tres tipos de respuestas: la respuesta cognitiva, la respuesta fisiológica y la respuesta motora.
La respuesta cognitiva es esa a la que nosotros le asociamos con todos los pensamientos catastróficos o creencias sobre lo que nos está generando miedo con un gran contenido de amenaza. Son automáticos y esta respuesta fisiológica es exactamente todo lo que les estaba explicando ahorita, lo que nos pasa a nivel interno, a nivel fisiológico. No todas las circunstancias son iguales, no todos los miedos se activan de manera similar. Como les dije antes, muchos organismos respondemos al miedo de diferente manera y nos activan diferentes tipos de cosas. Si por ejemplo una persona tiene miedo a que le dé un ataque de corazón, como por lo que oímos mucho con el tema de los ataques de pánico, pues probablemente su miedo está ligado a que va a tener unas palpitaciones en el corazón muy fuertes, que se siente que se va a desmayar, la taquicardia, ¿no? Puede ser un adormecimiento o un adormecimiento del brazo izquierdo que él lo asocia directamente con un ataque al corazón. Pero si por ejemplo alguien le tiene miedo a comer en unos espacios poco aseados por miedo, valga la redundancia, contaminarse de virus y bacterias, lo primero que va a sentir es que lo que se acaba de comer le generó dolor de estómago, ganas de vomitar, tiene miedo a contaminarse, entonces va a buscar cualquier excusa para sustentar ese miedo. Por ejemplo, me comí esa hamburguesa, ese sitio no se veía aseado y me empezó a doler el estómago, probablemente me intoxiqué. Ese miedo. Y la respuesta motora son todos esos comportamientos que una persona utiliza para huir o escapar de los estímulos que le generan miedo. Como por ejemplo buscar ayuda, salir corriendo rapidísimo al servicio de urgencias o llamar a alguien en quien confían para sostenerse porque esa persona les da seguridad. Entonces todas estas respuestas siempre estarán ligadas a eventos de miedo y ansiedad. Existen diferentes hipótesis sobre el origen del miedo. Por ejemplo, en los hombres el miedo se expresa en diferente medida por lo que tienen desde chiquitos más herramientas para huir o luchar. En cambio, las mujeres no, porque está determinado esto por los roles sociales transmitidos a cada sexo en función del contorno social en el que se identifican. Las mujeres exteriorizamos más las emociones y los sentimientos relacionados con situaciones de peligro. Por ejemplo, las mujeres cuando somos pequeñas nos enseñan o nos demuestran más expresiones de cariño y comprensión cuando sentimos miedo. En cambio, a los niños desde pequeños, los niños hombres, se les enseña a que tienen que ser fuertes igual que su papá. Esto es algo social y claramente no podemos cambiar las estructuras familiares modernas. Bueno, y también las anteriores. Sí, esto viene desde hace muchísimo tiempo. A los niños chiquitos se les enseña a ser arriesgados y entre más sea la situación de extremo, pues más reforzado será por sus padres. Y este refuerzo también se lo da el entorno. Por esta razón se modulan más las respuestas para enfrentarse al miedo. Algo muy importante sobre el miedo es que el miedo también puede ser aprendido y en psicología nosotros lo llamamos aprendizaje vicario, es el aprendizaje por observación o aprendizaje modelado. En este caso, por ejemplo, unos padres muy ansiosos pueden enseñarle a su hijo a que las respuestas reales a las situaciones en particular deben ser respuestas de inseguridad. Entonces el niño va a crecer con inseguridad porque eso fue lo que le enseñaron los padres, a ser una persona insegura, a tener miedos. Pero en otras casas el miedo es importante y los padres permiten que los niños tengan una aproximación al miedo, porque pues también es necesario que le sepan hacer frente. El miedo también, por ejemplo, puede tener experiencias directas. Por ejemplo, un niño chiquito que se cae, se raspa la rodilla, le sale sangre, le dio dolor, probablemente siempre va a asociar la sangre con dolor. Entonces no va a querer ir al médico porque después del dolor en la rodilla se lo llevaron para el médico y allá le dolió. Ese miedo es un miedo aprendido, miedo a la sangre. Entonces esta experiencia también, si el niño por ejemplo se cayó de la bicicleta, probablemente le va a coger miedo a montar en bicicleta de nuevo. De una u otra forma, el miedo dependerá de muchísimas cosas y depende también de cómo lo afrontamos en la infancia. Lo que nos enseñaron nuestros padres es súper importante. ¿Qué cantidad y calidad de recursos tenemos nosotros para hacerle frente a estas situaciones? Esto definitivamente tiene muchísima importancia para hacerle frente a las diferentes patologías. Por ejemplo, una de las más común que ahorita se presenta es la ansiedad y la ansiedad va así con la depresión.
Bueno, este tema de las emociones es increíblemente extenso y me encanta. Así que no te pierdas en mis videos conceptos súper claves sobre las emociones. En todos mis videos he hablado sobre lo que no se habla de algunas emociones. Hemos hablado de la ira, hemos hablado de la alegría, hemos hablado ahora del miedo. Por ejemplo, en mi canal de YouTube yo tengo solamente el video del miedo, que es este, el de y el de la alegría. Y en mi cuenta de Instagram tengo el video sobre la ira. Vayan y lo vean, que es buenísimo. Es un IGTV. Vamos un poquito más allá de lo que conocemos de las emociones. Igual si tú quieres extenderte en eso, te invito a que me escribas aquí abajo en los comentarios. Y si quieres conocer un poco más sobre las emociones, con mucho gusto yo te puedo contactar y hablamos sobre este tema que es súper interesante. Te invito de nuevo a que te suscribas a mi canal, a que estemos conectados con los temas que están haciendo ahorita vanguardia en esta situación, por ejemplo, de cuarentena, para que nosotros aprendamos a regular las emociones, pero antes de aprender a regularlas tenemos que conocerlas, tenemos que ir más allá de lo que son las emociones y es importante ver em, el efecto que hacen las emociones sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento. Entonces, si entre más la conozcas, más fácil es hacerle frente. Entonces, de nuevo te invito a que te suscribas a mi canal, le des like y te eches una repasadita por los videos que he publicado. Nos vemos la otra semana con un tema súper interesante. Sexo antes, durante y después de la cuarentena. Bye bye.